Chiquillos, espero que estén bien. Vamos a dar inicio a la tutoría de farmacología, ¿ya? Entonces, como para introducir el cáncer, recordar que es una enfermedad donde las células anómalas están en constante división de manera incontrolada y van a generar un daño a los tejidos. Cuando ya ha sobrepasado la membrana basal y va a generar una metástasis, va a generar un tumor secundario, ¿ya? Eso se refiere con primario y secundario si es que en algún momento lo escuchan. Y cuando seamos médicos generales y vamos a sospechar un cáncer, este sí o sí lo vamos a derivar. Y este debe ser confirmado para, ya sea de manera histopatológica o con biopsia. Y de esa manera vamos a determinar el grado de la enfermedad, ¿ya? Y con estudios anexos, que vamos a verlo ahora. Entonces, la clasificación del tumor, en este caso maligno, va a ser por patólogo. Y esto nos va a decir si es de bajo grado o de alto grado. Y cuando está de alto grado, está muy indiferenciado y eso es más malo, porque se relaciona con la metástasis, ¿ya? Para estadificar el tumor, vamos a tener el famoso TNM. En este caso vamos a ver qué tanto se ha propagado el tumor. Y aquí podemos ver las imágenes como un TAC-TAP, o sea, un TAC de tórax, abdomen y pelvis. Podemos ver para poder determinar qué tipo de tumor es, vamos a necesitar las biopsias, ¿ya? Y eso puede ser de aguja fina o de aguja gruesa. Por ejemplo, en cáncer de tiroides ocupamos el PAF, ¿ya? En cáncer de próstata ocupamos aguja gruesa, ¿ya? Y está hoy en día el perfil biomolecular que vamos a caracterizar mutaciones, receptores específicos y podemos como tener una terapia dirigida ya a través de esos marcadores. Y también obviamente estos marcadores nos pueden ayudar como en el postoperatorio. Por ejemplo, paciente con cáncer de tiroides, podríamos pedir tiroglobulina y es nuestro marcador, nuestros seguimientos que nos va a ayudar a ver si es que si está bajo es porque ya no queda cáncer, pero si va aumentando es porque a lo mejor quedó un poco de cáncer o se está produciendo de nuevo cáncer, ¿ya? Entonces, el objetivo del tratamiento en oncología tenemos dos grandes, que sea curativo o paliativo, ¿ya? Y acá yo les dejo una foto de la guía de los diferentes tipos de cánceres que como médicos generales debemos sospechar y derivar. Y en realidad el EUNACOM le gusta mucho preguntar de esto. ¿Ya? Entonces aquí está como las revisiones, las normas técnicas para que lo puedan revisar. Y eso engloba desde pacientes pediátricos como leucemia hasta paciente adulto mayor, mieloma múltiple, ¿ya? Hay diferentes tipos de cáncer. Pero los más clásicos que hay acá en Chile y en la región tenemos el cáncer gástrico, de colon y de tiroides y mama, ¿ya? Por lo menos lo que más he visto, ya en las rotaciones en el hospital. Entonces, también les dejo esta norma técnica de cuidados paliativos que salió el 2022 y se ha ido actualizando, porque recordad que el cáncer es una de las enfermedades que más está creciendo exponencialmente, ya sea por el estilo de vida, por las mutaciones genéticas y todo eso, ¿cierto? Pero más que nada aquí les quiero comentar que el paciente oncológico sí o sí debemos verlo de todas las áreas, ¿ya? En la norma técnica nos habla de que debemos sí o sí evaluar su estado nutricional, evaluar el estado de salud mental del paciente, el estado espiritual. Entonces sí o sí debemos tener un trabajo multidisciplinario, ¿ya? Destacar que el paciente va a tener sí o sí base dolor, ya sea dolor visceral, dolor somático, dolor como más emocional, ya, dolor neuropático. Entonces, según la escala de dolor de la OMS, muy probablemente este paciente va a estar con opioides de manera basal. Y recordar que los opioides son fármacos que van a generar harta constipación y náusea y vómito. Entonces, sí o sí, nuestro paciente de base podríamos dejarle un antiemético, un laxante, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que hay quimio antineoplásicos en la quimio que van a generar igual estos mismos síntomas. Entonces, siempre hay que evaluar aquello. Y eso, ¿ya? Y también vamos a necesitar ayuda de terapia ocupacional, del farmacéutico también, que a lo mejor nos va a ayudar con el traslape de la vía oral a la vía subcutánea, la vía endovenosa, igual hay parches de morfina que uno puede usar, ¿ya? Y obviamente destacar que dentro de los cuidados paliativos del cáncer no tan solo se engloba el cáncer, sino también están enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca avanzada, la enfermedad renal crónica avanzada, pacientes hepáticos con EPOC, ¿ya? Entre otros. Entonces, las terapias anticancerígenas se dividen en diferentes tipos: cirugía, radioterapia, radiofármaco, como con el yodo, por ejemplo, y ahí está medicina nuclear, la quimioterapia, que es lo que nos compete más el día de hoy,
y otras como la inmunoterapia contra el cáncer, terapia dirigida con anticuerpos monoclonales, con vacunas, terapia hormonal, ya que esto básicamente está como en enfermedades endocrinas, por ejemplo, el cáncer, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, de tiroides, ¿ya? Comité oncológico, destacar de que cuando estén tratando un IMQ, sí o sí, le va a tocar en algún momento, ya sea con, con cirujano o urología u otra especialidad que van a estar rotando, van a ir a comité oncológico. Y básicamente es que el tratamiento del paciente con cáncer sí o sí debe pasar por un equipo multidisciplinario. Y aquí en este comité está el radiólogo, el cirujano, el patólogo, ¿ya? Y ahí se va a determinar qué tipo de tratamiento va a tener mi paciente y cómo va a ser su seguimiento, con cuántos ciclos de quimio va a tener, si va a tener una segunda cirugía o no, ¿ya? Todo eso. Entonces la quimioterapia, como habíamos dicho, dentro de los objetivos tenemos dos grandes, la curación y algo paliativo. Básicamente que la curativo, que haya una remisión completa, que no exista más cáncer. Entonces, ahí tenemos el tipo de inducción, consolidación y mantenimiento, pero lo que aquí destaqué es la neoadyuvante y adyuvante es que el aneo es antes de la cirugía y el adyuvante es post cirugía. Básicamente, el neoadyuvante es que damos ciclos de quimio y de esa manera el tumor, por ejemplo, si mide 10 centímetros, se va a achicar y va a medir 2 centímetros. Entonces la cirugía lo más probable es cuando se haga va a ser curativo, ¿ya? Y obviamente la paliación vamos a ayudar al paciente en el contexto de su calidad de vida y a aumentar un poquito más la sobrevida, ¿ya? Pero no es mucho lo que podemos hacer. Y esta diapo es como una de las más importantes que yo diría, porque acá resume las 5 grandes familias del antineoplásico, ¿ya? Tenemos los inhibidores mitóticos, que en este caso son los inhibidores microtúbulos. Tenemos los antimetabolitos, que aquí tenemos los análogos y antagonistas de las purinas, tenemos los antagonistas de la perimidina y los antifolatos, que aquí el famoso es el metotrexato. Tenemos los inhibidores de la topoisomerasa, ya sea 1 y 2, que van a principalmente actuar en la fase S, ya de la replicación celular, que a su vez van a generar como un arresto y que no se llegue a la G2, a la etapa G2. Tenemos los antibióticos como la bleomicina, que va a generar un daño a nivel como directo del DNA con radicales libres. También tenemos la doxorubicina que nos sale acá, sale más adelante, también un antibiótico que también va a generar un daño de los radicales libres, o sea, va a permitir que se generen radicales libres y va a generar un daño del DNA por esto y también puede actuar en diferentes etapas G1S, G2. Y también tenemos otros, pero igual acá agrego aquí yo los alquilantes, que son como otras familias, que aquí tenemos los platinos, la mostaza nitrogenada, ¿ya? Y que básicamente, en resumen, las 5 familias van a actuar en diferentes etapas. S, G1, G2, M, eso. No sale aquí G0 porque recuerda que el G0 en la etapa celular es la etapa de reposo, ¿ya? Eso en general. Y en esta diapo, que sale como todo bien lineal, recordar, por ejemplo, que los inhibidores de la adenina y guanina, o sea, de las purinas, tenemos acá la azathioprina, el metotrexato, que va a inhibir la dihidrofolatoreductasa, que siempre lo preguntan, ¿ya? Y que obviamente el metotrexato, como está dentro de los antifolatos, sí o sí siempre se va a suplementar con vitamina B9, ¿ya? Para disminuir de una u otra manera la mielosupresión y la nefrotoxicidad que puede generar. Destacar igual que este medicamento, el metotrexato, no tan solo se ocupa en cáncer, también se ocupa en reumato, en gine, lo van a escuchar ya en otras especialidades. En cuanto a las pirimidinas, bueno, aquí tenemos el 5-FU, 5-fluoracilo, que también es un medicamento que va a disminuir la timididad sintasa y que también se puede ocupar en otras especialidades, en oftalmo, ¿ya? En reumato igual creo, en gastro también, eso. Inhibidores de la ribonucleótido reductasa, de la hidroxiurea. Y en cuanto a los inhibidores de la del proceso de la síntesis del DNA o del ADN, tenemos las topoisomerasa 1 y topoisomerasa 2. Aquí en la nematina es todo lo que tienen TECAN, 1, todo lo que tienen POSI, 2, ¿ya? De las topoisomerasa. Tenemos también medicamentos que van a generar como una unión
covalente con el DNA, que son los alquilantes con su grupo alquilo, van a generar como una hiperestabilidad, a eso se refiere con DNA cross-linking, y obviamente no va a impedir que se replica el DNA. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los agentes basados en platinos, los agentes alquilantes. Y, por ejemplo, destacar la ciclofosfamida, que también es un medicamento que no tan solo se ocupa en cáncer, sino también en reumato. Y medicamentos que van a estabilizar como el complejo de anidato posomerasa, tenemos acá la antraciclina, que es la doxorubicina que yo le decía que es un antibiótico, ¿cierto? Y en cuanto a los microtúbulos, tenemos esto, los vincalcaloides y los taxanos, ¿ya? Que este va a inhibir la formación de los microtúbulos, eh, de manera que la polimerización no se lleva a cabo y la taxonas van a generar una hiperestabilización, como que van a, también van a inhibir como la polimerización del microtúbulo y de esa manera los cromosomas cuando viajan a los polos no van a llegar a los polos, ¿ya? Y de esa manera impide sí, finalmente liberación de esta parte de la división celular, ¿ya? Y ahí llega la mitosis, ¿ya? Entonces, los antineoplásicos en general generan alta reacción adversa, ¿ya? Y una de ellas es la mielosupresión. Recordar que eh, estos medicamentos van a atacar a las células que están en constante división, y una de las grandes células que están en constante división en nuestro cuerpo son las células sanguíneas, que están dentro de la médula ósea, ¿cierto? Y una de esas también está la célula digestiva, entonces por eso pueden generar diarrea o constipación. Y como yo les decía anteriormente, los opioides van a generar también constipación, náusea y vómito, entonces sí o sí hay asociarlos con antieméticos, con laxantes, ¿ya? Y también destacar que la alopecia, la pérdida del pelo, va a generar igual en el paciente un 70% de depresión. Entonces sí o sí evaluar la salud mental de nuestro paciente. Y bueno, disnea, rash, son como manchitas en la piel como rojas, y neuropatía, como un guante calcetín, así como los pacientes diabéticos, lo mismo. ¿Ya? Y en cuanto a esta figura acá me muestra como qué medicamentos generan más melosupresión relativa. Ciclofosfamida, citarabina, doxorubicina, nitrosureas y vinplastina. Y recordar la clase de fármacos hematológicos que creo que ya tuvieron. Hay el filgastrin en contexto de pacientes con neutropenia febril, que es una emergencia oncológica, donde el paciente, clásicamente el caso clínico te dice, estuvo en periodo de quimio y un par de días y este paciente llega con fiebre. Tú le tomas el hemograma y ves un RAM, un recuento de neutrófilos bajo. Entonces ahí tú debes dar antibiótico de manera inicial y puedes dar filgastrin como complemento. Y recordar que es un formador de colonias, formador de colonias de neutrófilos. ¿Ya? Entonces, eso, como relacionando ahí la materia. Entonces, sí o sí, este paciente pedirle hemograma, ¿ya? Eso. Entonces, en la siguiente diapo vamos a ver igual un resumen que acá se llama el quimiomal, de la toxicidad de estos agentes quimioterapéuticos. Y esto igual es como una diapo importante que puede ser pregunta de prueba. Por ejemplo, ¿ya? ¿Quiénes generan cardiotoxicidad? La doxorubicina, ¿cierto? La bleomicina genera toxicidad pulmonar, neumonía intersticial. El cisplatina genera oto, nefro, toxicidad, náusea y vómito también, ¿ya? Entonces aquí justo ahí lo dibujan ahí, C y C acá. La ciclofosfamida, cistitis hemorrágica. Entonces sí o sí, a veces estos medicamentos tienen antídotos y la ciclofosfamida sí o sí tú tienes que darla con el mesna y con hidratación para que no genere esta como acumulación de los metabolitos de la ciclofosfamida en la vejiga y así no pueda sangrar, ¿ya? Pregunta de prueba. La neuropatía periférica, que yo le decía como en guante calcetín, se da en estos fármacos, el oxaliplatino, la vinclastina y los taxanos, ¿ya? Eso principalmente. Entonces aquí están los antídotos que yo le decía de los fármacos. Por ejemplo, el metotrexato, sí o sí, a darlo con el ácido fólico. Leucobrina le ponen acá, ¿ya? De esa manera disminuimos la mielosupresión, la mucositis y la hepatotoxicidad, ¿ya? La ciclofamida, como genera esta cistitis hemorrágica, sí o sí, menos fluidos, como les decía. El ciclastino, como genera también esta nefro y también ototoxicidad, que podemos ayudar al paciente, darle la
amifostina o algo más accesible, solución salina intravenosa, ya harto fluido para que así el paciente genere diuresis y se pueda eliminar el cloruro en la orina, ¿ya? Las antraciclinas, como la doxorubicina, este antibiótico que le decía que genera cardiotoxicidad, le podemos dar dexrazoxano como antídoto, ¿ya? Como igual importante como pregunta de prueba. Entonces hasta ahí vimos los antineoplásicos. Ahora vamos a hablar de la terapia dirigida para ver la inmunoterapia, ¿ya? Inmunoterapia, corrijo. Ya, entonces aquí quiero hablar de dos conceptos, la sinapsis y la anergia. Recordar que la célula tumoral, cuando está, obviamente, va a caer redundancia, produciendo más células, va a presentar un antígeno a la célula dendrítica, ya que esta es una célula presentadora de antígeno a nivel de los ganglios. Entonces esta va a exponer a los CD4 y CD8 y va a generar a su vez una activación de los linfocitos T. Y así estos llegan y van a permitir que los linfocitos empiecen a atacar al tumor y empieza a ganar como la guerra y el tumor disminuye y las células del sistema inmune aumentan, ¿ya? Ganan la batalla. Pero la célula tumoral cuando ya está bien avanzado empieza como a mutar. Entonces empieza a expresar estas proteínas, el PDL1, el CTL4A4, el LAC3, y de esa manera como que va a trolear el sistema inmune y va a inhibir la sinapsis, el proceso que les dije recién. Entonces, por eso la célula tumoral, mediante esta interacción, va a generar una anergia, ¿ya? Una como inmunosupresión local, y va a evadir el sistema inmune, ¿ya? Entonces, la inmunoterapia va dirigida a esto, al PDL1, al CTL4, al LAC3, ¿ya? Y hay diferentes tipos, están las citoquinas, la manipulación de linfocitos, las vacunas, inhibidores del checkpoint y otros virus. Otros, como los virus, trasplante alogénico, etc., ¿ya? En una review, en un estudio del New England del 2018, muestra como lo bacán de la inmunoterapia, que ha aumentado la sobrevida de los pacientes a los 3 años como el 40%. Y eso en oncología es harto. Ya, por eso es tan bacán hoy en día la inmunoterapia. Pero no está exento de complicaciones. Y una de las complicaciones más graves que se ha relacionado con hospitalización en la UCI es la neumonitis, hepatitis y colitis, siendo la más grave de todas y la más mortal la colitis, porque genera demasiada deshidratación en pacientes y por lo tanto la muerte, ¿ya? En este contexto, ¿cuál es nuestro caballito de batalla? Son los corticoides y los inmunosupresores, como el micofenolato u otros, ¿ya? Eso. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la terapia dirigida, ¿ya? Aquí, como tenemos dentro de las vías de proliferación celular, tenemos obviamente el receptor, el ligando y las vías respectivas, RAS, RAF, MEC, y ¡puf! Se empieza a proliferar todo, ya sea por la angiogénesis o el aumento de la división celular. Entonces, tenemos proteínas, o sea, tenemos anticuerpos monoclonales, ya sea humanizado por conejo o por ratón, que van a actuar en estas diferentes etapas, ¿ya? Y uno de ellos es el bevacizumab. Este se creó a principios como de los 2000 por ahí, o un poquito después, para el cáncer de colon. Y se vio en estos pacientes con cáncer de colon que mejoraban la visión, ¿ya? Entonces también, para que se acuerden como de manera dirigida, se puede ocupar en otras terapias, como acá, en la inyección intravítrea en pacientes diabéticos, ¿ya? Diabéticos con retinopatía diabéticas proliferativas. ¿Ya? Para que se acuerden de la terapia dirigida, un ejemplo, el bevacizumab, que en este caso el palabra comercial es el Avastin, ¿ya? Entonces se ocupa para cáncer de colon, para cáncer de pulmón y también para oftalmología, ¿ya? También tenemos inhibidores de la sinasa, del receptor de la membrana, ¿ya? De inhibidores del mTOR, y aquí están los nombres respectivos, ¿ya? Y aquí está como el resumen de estos anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, acá el bevacizumab trabaja para pulmón, mama, colon, ovario y cervix. Y acá dice que dentro de las reacciones adversas a medicamentos tenemos la hipertensión y la proteinuria, entonces ahí chequearlo. Tenemos el trastuzumab, que es clásicamente se ocupa para el cáncer de mama, pero también se ocupa para el cáncer de estómago y para el cáncer de colon. Que esto igual siempre lo pregunto, chiquillos. ¿Para qué sirve el trastuzumab? Inhibe el HER2 y se ocupa para cáncer de mama. ¿Ya? Otros, el cetuximab, que es inhibidor igual del EIFR, que se ocupa para cáncer de colon metastásico y de cabeza y cuello, ¿ya? Y eso.
¿ya? Aquí tenemos contra el cáncer de pulmón las diferentes como targets y eso. Ya, para si es que le llegasen a preguntar algo, ustedes pueden tenerlo ahí como torpedo. Ya, aquí esta imagen está muy, muy chévere. Y después viene otra imagen que les voy a mostrar. La hormonoterapia, bueno, recordar que obviamente tenemos el eje hipotálamo hipófisis y la hipófisis va a liberar diferentes como, ya sea como oligoproteínas o aminoácidos. Uno de ellos tenemos el FSH y LH, ya que estos van a actuar, por ejemplo, en la gónada, ya sea femenina y masculina, y van a como permitir que liberen a su vez estrógeno, progesterona o los varones la testosterona, ¿cierto? Entonces, recordar que si es que, bueno, uno, la liberación de estos FSH y LH es pulsátil a nivel del lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, si nosotros ocupamos antagonistas, en este caso moduladores, a nivel del hipotálamo, antagonistas análogos de la GnRH, como la leuprolida, la goserolina, van a permitir que en el receptor de la liberación del FSH, que sea de manera pulsátil, va a ser constante ahora. De esa manera como que va a inhibir la producción a su vez de la testosterona, por ejemplo. Y por eso en pacientes con cáncer de próstata avanzados pueden ocupar leuprolida o doserolina, ¿ya? Y también, por ejemplo, acá nos ponen este ejemplo de las moduladores de la GH, la hormona de crecimiento, el octreotide, que se puede ocupar, por ejemplo, en pacientes con cáncer, con gastrinoma gástrico, con que va a ser un análogo de la somatostatina, ¿ya? O pacientes que tengan alguna úlcera péptica, pues también dentro del manejo, algo benigno, pueden ocupar octreotida, porque va a inhibir esta producción de somatostatina, ¿ya? Acá igual un resumen de la quimioterapia y hormonoterapia en cuanto como a la toxicidad, aquí te lo ponen bien ordenadito, la mielosupresión, características de los platinos que generan emesis, ¿ya? Nefrotoxicidad. Y también destacar la hormonoterapia, lo que yo le decía, pues en la cáncer de próstata, antagonista del LRH, ¿ya? El cáncer de mama, antiestrogénicos y también inhibidores de la aromatasa. Y aquí en antiestrogénicos promover los tamoxifeno, raloxifeno, ¿ya? Y eso, ¿ya? La somatostatina, como yo le decía, también se ocupa también en tumores neuroendocrinos, y ahí son los NMN1, MN2, MN3, ¿ya? Ideas finales, bueno, es importante recordar que el cáncer es una enfermedad crónica que está aumentando y para el 2050, ¿verdad? Va a ser como de las primeras enfermedades de los que van a fallecer las personas después de las enfermedades cardíacas. Y sí o sí, si es que en un momento lo vamos a evaluar ya sea en atención primaria en el hospital, evaluar si el paciente está con un tumor primario o secundario, si está como está hasta así, ¿ya? El manejo integral de las pacientes que ya tienen comorbilidades de base, hipertensos, diabéticos y todo eso, obviamente nos va a orientar qué complicaciones a lo mejor va a tener nuestro paciente, ya sea en el tratamiento o por el cáncer propiamente tal. Recordar las complicaciones físicas de los antineoplásicos, la cardiotoxicidad, la neuropatía, menopausia prematura en las mujeres, linfedema y dolor crónico. Un temazo en cuidados paliativos, ¿cierto? Las secuelas psicosociales, la ansiedad y el estrés y el miedo, ¿ya? Es importante eso, el acompañamiento con el paciente, con su familia. Y esto es un metaanálisis que lo dejo acá como conclusión, que es del 2020, que habla del el ejercicio y cómo ayuda de manera integral a disminuir el dolor, a mejorar como la autoestima, a mejorar la sobrevida del paciente. Entonces, sin duda, ha tenido un efecto para disminuir la mortalidad y la recurrencia de los pacientes con cáncer. ¿Ya? Eso. Acá está la bibliografía y espero que le haya servido la tutoría. Cualquier duda, no dude en decirme. Ya, chiquillos, me escriben por correo.